¿Qué onda? Fíjate que acaba de reaparecer una foto de la guerra civil que estuvo guardada por más de un siglo. Y cuando los expertos le hicieron zoom, se quedaron pálidos. En la imagen se ven Abraham Lincoln y el General Grant a todo color, algo que según la ciencia era imposible en la década de 1860. Pero lo que de verdad dejó con la boca abierta a los historiadores fue el hombre que estaba parado en silencio entre ellos, un hombre que la historia juraba que había desaparecido días antes de que terminara la guerra. Así que, ¿quién era este cuate? ¿Y por qué el mundo nunca debió ver esta foto? Vamos a darle. Necesito que me digas exactamente dónde la encontraste, dijo el profesor George Kramer, con voz firme mientras se acercaba más al sobre ya viejo que estaba en el escritorio de Claire. Claire Donovan sintió que el corazón se le salía del pecho, entre la emoción y la duda. Ya le conté, respondió ella. Con un nudo en la garganta, estaba guardada en un baúl viejo. Sin etiquetas, sin nada. Nomás ahí debajo de un montón de bonos del ferrocarril y una cajita con botones. El baúl llevaba años arrumbado en el ático de la casa de su familia. Al principio, Claire solo lo había apartado porque le gustó el cerrojo de latón y las correas de cuero ya gastadas. Adentro, el baúl tenía lo que te podrías imaginar, ropa ya muy usada. Guantes de encaje, cartas delicadas y un álbum de fotos viejito con cubierta de cuero. Claire casi lo deja a un lado, hasta que una fotografía le llamó la atención. A diferencia de las demás, esta era más gruesa. Estaba sellada con mucho cuidado en papel encerado y tenía un olorcito raro, como a tabaco seco mezclado con pegamento viejo. Se esperó a terminar de limpiar para abrirla. Cuando por fin lo hizo, se quedó sin aire, con un detalle increíble. Aparecía el presidente Abraham Lincoln, altísimo con su abrigo negro y su inconfundible sombrero de copa. Estaba hasta la derecha de la foto, junto a una silla de madera muy sencilla. A su izquierda estaba el general Ulysses S. Grant de uniforme. Y junto a ellos, varios oficiales de la Unión. Todos muy serios, con los sables a un lado. Como si los hubieran cachado a media plática, pero lo que más le sacó de onda a Claire fue el color. No estaba pintada ni nada. La foto parecía como si la hubieran tomado a todo color, justo cuando se estaba acabando la guerra civil. Este hallazgo daba a entender que la historia del tatarabuelo de Claire era mucho más interesante que la de un simple médico de guerra, o chance y la vida lo puso donde nadie se lo esperaba. Si su presencia en esa foto era a propósito, entonces parecía que también fue a propósito que su historia se borrara de la memoria. Registros que apenas se leían, chismes de la familia que no eran claros y una foto que nunca debió salir a la luz, apuntaban a algo más que una simple coincidencia. El silencio alrededor de Donovan no parecía un accidente, se sentía como si alguien lo hubiera planeado muy bien. Era como si una fuerza mayor hubiera movido los hilos para borrarlo de la historia, hasta ahora. De repente, Claire se acordó de una carta viejita que su abuelo le enseñó una vez. Con el papel ya amarillo y casi deshaciéndose, la había escrito el mismísimo William Donovan. Mucho después de la guerra, una frase se leía clarita. Si alguna vez encuentras la fotografía con la silla, quémala. Nunca debió guardarse. En ese momento, Claire entendió todo. La fotografía no era solo una cosa vieja del pasado. Tenía un peso. Una intención. El ambiente se sentía pesado. Como si de pronto se diera cuenta de que la historia no es tan de veras como parece. Mientras tanto, el equipo del laboratorio dejó de pelar a Lincoln y a Grant para fijarse en el hombre que estaba entre ellos, esa figura que la historia había hecho a un lado. No lo borraron, pero lo escondieron bien. No lo olvidaron,
pero lo ocultaron con estrategia. Y ahora, con esta foto revelada, salía una pregunta que urgía a responder: ¿por qué, si a William Donovan lo habían dado por desaparecido? ¿Cómo podía estar junto a Abraham Lincoln en una foto con fecha de después de su desaparición? Kramer murmuró que nunca en su vida había visto algo así. Dijo que llevaba 17 años dando clases de fotografía de la Guerra Civil en la Universidad Estatal de Nueva York en Albany y que había escrito 3 libros sobre las técnicas fotográficas del siglo XIX. Acercándose a la foto, insistió en que ni siquiera debería existir y la señaló con mucho cuidado. Explicó que las emulsiones de color ni siquiera se habían pensado hasta la década de 1890 y apuntando a una esquina del papel. Dijo que era papel de plata albúmina de los años 1860, un proceso que, por lógica, no podía tener color. A Claire le brillaron los ojos y preguntó si era una copia. Kramer movió la cabeza lentamente, con cara de pocos amigos, y dijo que lo increíble era que no era falsa. Claire dudó un poco antes de preguntar si podría valer mucho dinero. Kramer le contestó que valiosa se quedaba corto. Si era auténtica, dijo, cambiaría por completo cómo vemos la historia de la Guerra Civil, y añadió que el Smithsonian, la Biblioteca del Congreso y hasta el Museo Británico se pelearían por ella. Sus palabras dejaron a Claire con un nudo en el estómago. Entre feliz y nerviosa, a su alrededor. El equipo del laboratorio no podía creer el brillo de la foto, lo clara que se veía. Los colores tan vivos, y la química que no tenía ninguna lógica, pero mientras los demás se clavaban en los pigmentos y el papel, Claire no podía dejar de ver un detalle: la figura solitaria que estaba entre Lincoln y Grant. Él no era como los demás. Los oficiales estaban muy tiesos, con sus medallas, las bien ganadas y sus sables de ceremonia. Pero este hombre se veía más sencillo, sin rango a la vista, sin un nombre que ella pudiera encontrar en los retratos famosos de la Guerra Civil. Traía uniforme. Sí, pero sin insignias. Tenía una mirada concentrada, firme. Como si no fuera solo parte de la foto, sino de algo mucho más grande. Y entonces, ¡zas!, le cayó el 20. Claire ya había visto esa cara. No en un libro o en un archivo, sino en una foto mucho más nueva de su familia. Sacó una imagen escaneada en su celular. Una foto de 1912 de un hombre parado afuera de un granero, con una mano en la cabeza de un perro. Estaba más viejo y más llenito, vestido como un campesino. Pero la quijada, las orejas, la forma de las cejas, era él. El mismo hombre, parado junto a Abraham Lincoln, casi 50 años antes. Ese tiene que ser mi tatarabuelo, susurró Claire. El profesor Kramer levantó la vista de golpe. ¿Cómo dices? Ella le enseñó el celular. Kramer se acercó, con el ceño fruncido, comparando las dos imágenes. No aparece en ningún registro de la Guerra Civil, murmuró Kramer. Más para él que para ella. Pudo ser un voluntario. O hasta un civil que se puso el uniforme. Ella negó con la cabeza. William Donovan. ¿Ya me acordé? Mi abuelo contaba algunas historias. Su abuelo estuvo en la Guerra Civil, pero desapareció antes de que acabara. No dio detalles. Solo que nunca volvió. Lo registraron como desaparecido en acción. Abrió su laptop y se puso a buscar registros de servicio de la Guerra Civil. Unos minutos después, Donovan. William, rango médico. Regimiento 104 de Infantería de Nueva York. Estado desaparecido en acción. Visto por última vez 6 de abril de 1865. Un solo registro.
Una sola nota, sin explicaciones. Kramer se quedó viendo la pantalla. 6 de abril. Apenas 3 días antes de que Lee se rindiera, Claire asintió despacio. Entonces, sí desapareció el 6 de abril. ¿Cómo es que está en una foto del 9 de abril, con Lincoln? En Appomattox, Kramer no contestó. Ya estaba buscando en su propia laptop, tecleando como loco. Unos momentos después, levantó la vista. No hay ninguna foto conocida de Lincoln en Appomattox, solo grabados. Dibujos y cartas. Este misterio estaba a punto de ponerse mucho más bueno. Porque lo que descubrieron después revelaría que William Donovan no era solo un soldado desaparecido, era parte de algo mucho más secreto de lo que nadie se había imaginado. Si te está gustando este video, no te olvides de suscribirte y darle a la campanita para que no te pierdas los que vienen. Y compártelo con tus amigos. No, le echas la mano al canal. Y a mí me da más ganas de seguir trayéndote contenido así de chido. A primera vista, William Donovan parecía algo fuera de lugar, presente en uno de los momentos clave de la guerra civil, pero sin aparecer en ninguna lista oficial. No tenía título, ni ascensos, ni acta de defunción. Solo una línea que decía: desaparecido en acción, 6 de abril de 1865. Pero, ¿y si en realidad nunca desapareció? En la Sociedad Histórica de Nueva York, el profesor Kramer estaba hasta el cuello de papeles del Departamento de Guerra cuando le marcó a Claire una noche. Le dijo que había encontrado algo y que tenía que ir para allá de volada. Cuando llegó, Kramer le enseñó un registro de campo de abril de 1865, uno que casi nadie consulta, que decía en una sola línea de movido al puesto sombra por petición de Ala, no registrar. No sacar armas a menos que se necesite. Claire arrugó la frente y preguntó qué era de. Kramer le explicó que eran las siglas del Departamento de Guerra, y añadió que Al era casi seguro Lincoln, pues algunos de sus ayudantes le decían así en notas privadas. El cuarto se quedó en silencio cuando se dieron cuenta de que lo que empezó como una foto guardada donde no debía, ahora estaba conectado a un documento oficial que sugería que Lincoln pudo haber creado un equipo secreto en sus últimos días, uno que no seguía las órdenes de los altos mandos. Mientras más le rascaban, encontraron un diario de campo que hablaba de escoltas elegidos fuera de los rangos normales. Hombres, a los que se les encargaban movimientos discretos entre zonas de comando. Estos hombres no llevaban insignias ni papeles. Solo órdenes silenciosas de observar, informar y proteger a gente importante, incluido el mismísimo presidente, Claire. Con los ojos como platos, preguntó si eso significaba que Lincoln tenía su propia red. Kramer asintió y admitió que, aunque siempre se había rumorado, esta era la primera prueba fuerte que encontraba, pero la prueba más cañona no vino de los papeles, sino de la tela. Elsa, la especialista en imágenes forenses, se quedó pasmada mientras escaneaba el abrigo de Donovan. Al hacer zoom en el cuello, descubrió un pequeño parche cosido, escondido debajo de la solapa, que decía. Kramer se acercó y dijo que era el Comité de Escolta Presidencial. Elsa se puso pálida y dijo que ese comité no existía. Kramer le contestó que oficialmente no, pero que había visto referencias en clave en mensajes y hasta en los diarios personales de los ayudantes de Lincoln. Explicó que, casi al final de su presidencia, Lincoln ya no se fiaba mucho de su gabinete y quería tener sus propios ojos y oídos en el campo. La insignia, dijo, probaba que Donovan no había desaparecido, sino que lo habían reasignado bajo las órdenes directas de Lincoln. El descubrimiento sacó a la luz preguntas bien densas. ¿Por qué tanto secreto?
¿Por qué no había registros? ¿Y por qué pusieron a Donovan tan a la vista en una foto histórica solo para que después nadie se acordara de él? Kramer suspiró y dijo que Lincoln sabía que el final de la guerra iba a ser muy delicado. El presidente necesitaba hombres de confianza. No generales ni políticos, sino sombras. Hombres como Donovan. Fue entonces que la silla de madera vacía en la foto cobró un nuevo sentido. Ya no era un simple adorno, sino una señal. Un espacio dejado a propósito por si había peligro, listo para que alguien como Donovan entrara en acción. Si Claire no la hubiera visto con tanta atención, la historia la habría ignorado por completo. Pero la verdadera revelación todavía estaba escondida bajo el parche de Donovan, un mensaje secreto, una sola línea de costura que le helaría la sangre a cualquiera. La imagen ya había hecho que todos se preguntaran sobre redes secretas, misiones clandestinas y un desconocido junto a Abraham Lincoln. Pero en el laboratorio de la Sociedad Histórica de Nueva York, un descubrimiento hizo que la foto pasara de ser un misterio a algo de terror. Elsa, la experta en imágenes forenses, estaba escaneando el uniforme de William Donovan cuando notó una costura casi invisible debajo de la pequeña insignia que decía P.E. Sí, no era un remiendo. Estaba hecho a propósito. Ajustando el escáner espectral, reveló unas palabras cosidas con un hilo un poquito más claro que el del abrigo. Objetivo verificado. Mantenerse hasta el 14 de abril. Todos en el cuarto se quedaron helados. El 14 de abril de 1865 fue la noche en que le dispararon a Lincoln en el Teatro Ford. Claire dio un paso atrás, en shock. Kramer miraba la pantalla sin poder creerlo, pero el mensaje era clarísimo. Sugería que Donovan, el tatarabuelo de Claire, no solo había estado cerca de Lincoln, sino que tenía la misión de protegerlo hasta la noche de su muerte. Mason, el conservador, dijo que objetivo verificado sonaba a una misión, no a una simple ronda de vigilancia. Elsa añadió que mantenerse implicaba un periodo de tiempo. Parecía que Donovan era parte de una última línea de defensa. Y Chance hasta fue testigo de la amenaza. Su desaparición de los registros ya no parecía una tragedia. Parecía que alguien lo había encubierto. Claire se acordó de la advertencia de su tatarabuelo. Si alguna vez encuentras la foto con la silla, quémala. Ahora todo tenía sentido. La foto no solo era prueba de que él estuvo ahí, sino prueba de que sabía lo que iba a pasar. O peor, de que había fallado. El tiempo lo hacía todo más grave. Los registros mostraban que a Donovan lo habían movido al puesto sombra 3 días antes de que Lee se rindiera el 9 de abril. Esa foto lo había capturado a media misión, vivo, presente, con la orden de quedarse hasta el 14 de abril. Después de eso, nada. Claire susurró. Se suponía que él debía detenerlo. Kramer se quedó callado. A lo mejor Donovan falló. A lo mejor esperó órdenes que nunca llegaron. O a lo mejor, y esto es más oscuro, se lo echaron antes de que pudiera hacer algo. Lo que era seguro es que alguien había cosido ese mensaje. Sabiendo lo que iba a pasar, nadie podía decir si era solo para Donovan o si era una pista escondida para otros. La fotografía, que al principio parecía una simple curiosidad, se había convertido en algo mucho más peligroso. Y quedaba una pregunta más. Silenciaron a Donovan antes de que pudiera actuar. Si fue así, la extraña tecnología con la que se creó esa foto imposible podría tener la última pista. Por días, todos se habían enfocado en las caras de la foto Lincoln, Grant y el misterioso William Donovan. Pero después de que salió a la luz el mensaje escondido bajo la solapa de Donovan, Elsa, la experta en imágenes forenses, se puso a investigar algo igual de loco, la fotografía en sí, desde el principio.
Todos estaban de acuerdo en que algo no cuadraba. Se veía demasiado clara, demasiado moderna, y el color no tenía explicación. Las fotos de la guerra civil eran en blanco y negro. La fotografía a color ni siquiera se había inventado en teoría hasta la década de 1890. Y mucho menos se había logrado. Entonces, ¿cómo era posible que existiera? Elsa pasó la imagen por un escáner espectral para analizar los pigmentos. Y los resultados hicieron el misterio todavía más grande. No estaba coloreada a mano, ni se le había añadido el color después. Los pigmentos estaban metidos en la emulsión desde el momento del revelado. Mason, el conservador de papel, alegó que el papel de plata albúmina de los años 1860 no podía aceptar tintes cromogénicos. Elsa admitió que no debería ser posible. Pero de alguna manera, esta foto sí los tenía. Su análisis reveló capas de goma arábiga, aglutinantes de origen animal. Lo más sorprendente de todo, pigmentos orgánicos como betabel e índigo. Estos se usaban mucho para teñir tela en esa época, pero nunca se había sabido que se usaran en fotografía. Mezclados con compuestos que reaccionaban al aceite y expuestos a condiciones muy específicas, los químicos se unían el tiempo suficiente para mantener el color. Era una técnica frágil, experimental, y que para nada era de uso público. Pero sin duda era real, Clare susurró. No es solo una foto. Es un prototipo. Kramer estuvo de acuerdo. Buscando en registros olvidados, Elsa encontró una entrada en el diario de 1866 de un asistente de Timothy O'Sullivan, uno de los fotógrafos más importantes de la guerra civil. Decía, el presidente solicitó una placa cromática única para su imagen de legado. No habrá demostración. Se recomienda revelado privado. La idea era impactante. Lincoln, a quien le importaba más la preservación que la vanidad, pudo haber encargado un experimento fotográfico único. No para propaganda ni para archivos, sino como una cápsula del tiempo. Una imagen que no solo guardaba rostros, sino también marcas y técnicas secretas pensadas para el futuro. ¿Y quién mejor para llevar un registro así que alguien fuera de los rangos oficiales? Alguien de confianza que se quedaría callado hasta el momento correcto. El papel de Donovan pudo haber sido más que solo proteger, pudo haber sido el portador, cuidando una fotografía diseñada con un propósito, un documento que guardaba los últimos secretos del presidente. Pero quedaba una pregunta si la idea era mantenerlo en secreto. ¿Por qué Donovan la guardó? ¿Por qué le dijo a su familia que la destruyera? ¿Por qué apareció justo ahora? Claire por fin tuvo una parte de la respuesta cuando encontró una sola hoja doblada, metida en el forro del álbum de fotos. Una nota firmada simplemente Al Baex. La foto ya estaba guardada en una bóveda de alta seguridad, bajo el cuidado de la Sociedad Histórica de Nueva York, pero empezaron a circular copias en secreto entre los historiadores. Con cada detalle intacto, la decisión de Claire de no venderlas salió en todos los periódicos. Pero no se trataba de hacerse famosa, se trataba de terminar algo que su tatarabuelo había empezado. En menos de una semana, el Smithsonian la contactó. La Biblioteca del Congreso pidió chance de ver los escaneos en alta resolución, pero Claire rechazó todas las ofertas hasta que encontró algo todavía más impactante. Escondida entre las páginas del álbum de fotos original, detrás de un sobre ya viejo, había una carta escrita a mano dirigida simplemente a William de parte de Al. Tenía fecha del 10 de abril de 1865. Solo 4 días antes del asesinato, Claire sostuvo el papel quebradizo con guantes mientras Kramer leía en voz alta. Mi querido William, si algo nos enseñó esta guerra, es que la verdad rara vez sobrevive a los hombres que más la necesitan. No te eligieron para que sacaras tu espada, sino para que te vieran entre los que sí lo hacen.
Lo que hagamos con la paz nos pondrá a prueba más que lo que hicimos con la guerra. Así que párate donde no te esperen. A William Donovan no lo borró la historia. Él se metió de lleno en ella sin que nadie lo reconociera, sin rango, sin recompensa. ¿Y ahora? Después de 100 años enterrado en un baúl, su servicio silencioso por fin salía a la luz. Pero la carta revelaba algo todavía más profundo. Lincoln lo sabía. Sabía que la paz sería más peligrosa que la guerra misma. Sabía que gente poderosa intentaría manipular lo que viniera después. Y sabía que hombres como William Donovan, invisibles para la historia, pero leales a la verdad, serían los únicos en los que podría confiar cuando todo lo demás se viniera abajo. La carta no era solo una despedida. Era una misión que iba más allá de la vida de Lincoln. Párate donde no te esperen. Vigila a quien debas. A Donovan no solo le habían encargado proteger a Lincoln, sino cuidar algo más grande, la verdad misma. Y eso fue exactamente lo que hizo. Por más de un siglo, la foto esperó, escondida, protegida, hasta el momento correcto. Hasta que alguien que entendiera lo que significaba pudiera sacarla a la luz. Cuando se supo la historia de una foto de la guerra civil a todo color, de un hombre olvidado junto a Abraham Lincoln, los historiadores no supieron ni qué hacer. No era solo porque la imagen rompía todo lo que se sabía de la historia de la fotografía, era porque la historia detrás de ella hacía algo todavía más raro. Revelaba un pedazo de la historia que nadie había pedido encontrar. Pero Claire Donovan sabía que la verdad no estaba destinada a quedarse enterrada. Rechazó todas las ofertas. De televisoras importantes, de coleccionistas privados y hasta de universidades. Porque la foto no estaba en venta. Nunca fue para eso. No se trataba de encabezados, documentales o fotos digitales que se rolan por clics. Se trataba de algo sagrado, una promesa hecha a través de generaciones, guardada en silencio y que por fin salía a la luz. En lugar de eso, Claire se asoció con la Sociedad Histórica de Nueva York para crear algo más personal. Una exhibición pública que no glorificaba la guerra, ni siquiera se enfocaba en Lincoln. La llamaron El hombre que se mantuvo firme. La pieza principal era una réplica de la misteriosa fotografía. Ahora en tamaño gigante, metida en una vitrina de cristal y con una luz suavecita desde atrás. Los visitantes por fin podían verlo, todos los ojos cansados de Lincoln, el polvo en las botas, la silla de madera vacía y el hombre callado en medio, William Donovan. A un lado, pusieron un panel con su biografía completa. No una que existiera en los libros de texto, sino una reconstruida con registros, cartas y la propia foto, una línea de tiempo de su servicio militar. Su desaparición repentina, la última nota de campo del Departamento de Guerra, que mencionaba el puesto sombra y, claro, la carta de Al. Y ese, al final, fue el legado de Donovan, no como un general, no como un héroe de guerra famoso. Fue alguien que cargó con algo más pesado que cualquier rifle o sable, un secreto. El peso de vigilar y esperar con paciencia mientras la historia pasaba a su alrededor. Claire se quedó en segundo plano durante la primera semana de la exhibición. Vio pasar a grupos de escuelas, a exsoldados y a visitantes curiosos. La mayoría nunca había oído hablar de Donovan, pero se detenían y se quedaban. Algunos leían la carta 2 veces. Otros simplemente se quedaban viendo la fotografía en silencio. La exhibición atrajo a gente de todo el país. Fanáticos de la guerra civil, expertos en fotografía, investigadores de genealogía y familias curiosas. Todos vinieron a ver al hombre que se mantuvo firme. Vinieron a entender que la historia no se trata solo de los nombres famosos que recordamos,
sino de las figuras silenciosas que le dieron forma a los eventos desde las sombras. Algunos visitantes dejaron flores junto a la vitrina. Otros escribieron notas en el libro de visitas, agradeciéndole a William Donovan por su servicio, aunque llevara más de un siglo muerto. Los niños les preguntaban a sus papás por qué se veía tan serio. Los adultos se preguntaban qué secretos se había llevado a la tumba. ¿Tú qué harías si encontraras una prueba de que el pasado no fue como nos lo contaron? ¿La esconderías o se la mostrarías al mundo? La decisión que tomó Claire Donovan nos recuerda que algunas verdades son demasiado importantes como para dejarlas enterradas, no importa cuánto tiempo lleven escondidas. Si te gustó el video de hoy, por favor, dale me gusta y no te olvides de suscribirte al canal. Tu apoyo significa un montón para nosotros. Muchas gracias por vernos y nos vemos en el próximo video. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.